Si bien el anarquismo lleva muchísimos años peleando un lugar dentro de los libros de historia, la realidad es que muchas de las instituciones a quien los anarquistas buscan abolir se encargaron de difamar esta ideología de manera sistemática, tildándola de todo menos de cosas lindas. Una vez, en el auditorio de una universidad de París y durante un repaso sobre la revuelta de la segunda mitad del siglo XIX en la nación Croissant, un profesor citó un evento que desde aquel entonces marcó para siempre la historia de París. Durante el 18 de marzo de 1871, en la ciudad, ocurriría algo que posteriormente conoceríamos como la Comuna de París, que sería un breve movimiento insurreccional que gobernó durante poco más de 2 meses a la ciudad de la Torre Eiffel. Como era obvio, los muchachos que después de tanto trabajo habían podido tomar el poder, no se lo iban a regalar así nomás a las fuerzas del orden. La cosa es que cuando la Comuna cae, junto a esta represión se cobraría la vida de unas 20.000 personas. Acto siguiente, algunos grupos y llamados por el profesor anarcoterroristas se encargarían de asesinar a varias decenas de aristócratas y miembros de la realeza en algún tipo de venganza. Mientras el profesor terminaba su explicación, una voz sonó al fondo del auditorio. Profe, lo de anarquistas no se debate, pero me parece que de 20.000 muertos contra un par de decenas, lo de terrorismo es una cuestión de perspectiva, ¿no le parece? ¿O de cuánta plata tenían los muertos? Lamentablemente, al igual que otras ideologías como el comunismo, el anarquismo a lo largo de la historia sufrió un sinfín de críticas y desacreditaciones por parte de personas que simplemente, por pura conveniencia y con impacto mediático, optaron por talar desde la base a este amplio concepto, descartando cualquier aporte que este nos pueda dar para la construcción de un mundo mejor. Y está de más aclarar que aunque al principio del video creas tener una opinión formada, tal vez con suerte te pueda llevar más de uno de estos conceptos para que los charles con la almohada. Y quién sabe, quizás mañana pueda ser vos el que hache el sistema. Bienvenidos a otro video de la serie y que se termine el hype, porque esto es 5 hechos anarquismo. ¿Qué es el anarquismo? En unas muy resumidas palabras, el anarquismo vendría a ser el conjunto de la filosofía política y social que promueve la abolición de toda forma de gobierno o forma de autoridad que se impongan sobre el individuo. Si bien este se empezó a desarrollar posta y de una manera más seria en el siglo XIX como movimiento o ideología política, social, económica y filosófica, la base de las ideas anarquistas estuvo presente casi desde los inicios de la historia. Y no es como para sorprenderse, porque el concepto de una sociedad autogestionada con la ausencia de un estado regulador le viene endulzando el oído a más de uno desde hace un ratazo. Por tirarte algunos ejemplos, la primera referencia al anarquismo como concepto, pero no como palabra, porque eso te lo voy a contar un poquito después, se encontró en los pensamientos del filósofo chino Lao Tse, que se la pudría tanto al Estado como a las instituciones religiosas y derivados. Por otro lado, y más tirando para Occidente, fue Zenón de Sitio el que propuso por primera vez y como respuesta a las utopías estatistas de Platón, una comunidad libre de gobierno. Incluso en Grecia fue donde por primera vez la palabra anarquía apareció escrita en la obra Los 7 contra Tebas. Incluso hasta el mismísimo Jesús de Nazaret llegó a tirar algún que otro comentario medio anarco en la Biblia. Después de esto y más cerca de la televisión a color, pero todavía lo suficientemente lejos como para seguir andando en carreta, el anarquismo se pegaría un faltazo y no volvería a tomar relevancia hasta el siglo XVIII, con la Revolución Francesa y la Ilustración, con algunos autores como Jean-Jacques Rousseau, quien dijo que los hombres éramos todos buenos tipos, pero que el sistema era el hijo de remil puta que nos volvió unos completos malaleches que solo queremos ver al mundo arder. Rosas y canarios.
Algo en que todos los filósofos y pensadores anarquistas se pusieron de acuerdo fue en que para que seamos todos felices, primero teníamos que terminar con los gobiernos de una vez por todas. Pero el problema llegaría cuando se preguntarían, ¿qué pasa después de prender fuego todo? Si el trabajo es producto de todos, ¿el fruto de este pertenece a todos por igual? Sí, suena comunista, y de hecho lo es, pero por el otro lado, y entendiendo que no existe ningún estado que regule esta distribución, entonces, ¿mi trabajo pertenece a todos o solamente me pertenece a mí? Acá es donde se armó la gorda y los anarquistas empezarían a elegir bandos. Algo que nadie puede negar es que las bases del marxismo siempre estuvieron sentadas sobre la silla mecedora del buen anarquismo, naciendo así lo que posteriormente se conocería como comunismo libertario o anarcocomunismo, que proponía, y como dije antes, la abolición de toda forma de opresión, ya sea el Estado, la Iglesia o cualquier ente regulador, redistribuyendo las riquezas de una manera equitativa por sobre todas las personas que trabajaron de alguna manera en este producto final. Pero sin embargo, del otro lado tenemos aquellas personas que conoceríamos como anarcocapitalistas, que plantearon la problemática de, che vieja, entonces prendimos fuego a la casa de gobierno para que venga otro salame a decirme qué puedo hacer con mi libertad. Para eso ni sacaba la antorcha. La realidad es que este diálogo 100% real, todo chequeado, todo verdadero, está un poco inspirado en hechos reales, pero la posta es que el anarcocapitalismo se empezó a gestar en la Francia postrevolucionaria, con alguna que otra pincelada de romanticismo donde por sobre todas las cosas prevalecía el individuo. Este puesto como una especie de contrarrespuesta al anarcocomunista y con la libertad como eje principal, propone que no debería existir ningún ente que se interponga entre el individuo y su libertad, y ni mucho menos otro anarquista rompehuevos. Tampoco propone que como vos sos libre podés hacer lo que te salga de donde no te da la luz, sino que por sobre todas las cosas existe el principio de no agresión, y que como a vos no te gusta que nadie se meta con tu libertad, vos tampoco, nunca jamás, deberías meterte con la del otro. ¿Y vos? ¿De qué lado estás? La ciudad de los hombres libres. Si bien mucha gente siempre se llena la boca hablando mal del anarquismo, sin siquiera conocerlo y con argumentos como el anarquismo es inviable en los tiempos modernos o cosas de ese tipo, primero déjame que te cuente una historia. En realidad, de historia no tiene nada, porque si tuvieras la oportunidad de pegarte un viajecito hasta Dinamarca, podrías chequearlo por tu propia cuenta y discreción. En la capital danesa de Copenhague existe un pequeño barrio de unos 1000 habitantes más o menos, donde hace casi 50 años se autoproclamó como un barrio libre. Este se llama Cristiania, y en este lugar no existe ley ni gobierno que la tenga más larga que sus mismos habitantes. Podría decirse que los habitantes de este lugar hace ya décadas están viviendo con total anarquía, y bastante mal no les va. El gobierno no pone un pie adentro, más que para mandar policías para incautar droga cada tanto, no pagan impuestos y hasta tienen un montón de turismo. Originalmente estos terrenos pertenecían al ejército danés, pero como en los 70 los dejaron abandonados y la gente empezó a invadir poco a poco estos espacios. Y antes de que me digas, che banana, estos son como un montón de ocupas acumulados y europeos, te cuento que desde ya hace algunos años los tipos hasta tienen su propia ley, pagan sus servicios y desde el 2012 le compraron los terrenos al municipio de Copenhague. Y más que tener a algún que otro vivo que se aprovecha de esta anarquía para ponerse su microemprendimiento de marihuana, esta comunidad vive en completa paz. El santo experimento. Si nos ponemos a mirar tiempo atrás en la historia, podemos encontrar ejemplos de modelos políticos de todo tipo. La Unión Soviética para el socialismo, la Inglaterra del siglo XVIII y XIX con su imperialismo, el Estados Unidos de la posguerra con su flameante capitalismo, y más y más y más. Pero a la hora de preguntarnos, ¿existió alguna vez alguna sociedad que se autoproclame como anarquista? Y obviamente dejando de lado ejemplos como el del punto anterior, que más allá de ser un estado anárquico, más bien terminan siendo un territorio sin ley no reconocido por ningún gobierno, a finales del 1600 hasta la mitad del 1700, un joven llamado William Penn
hijo de un almirante de la Marina Real Británica y heredero de una deuda contraída por el rey Carlos II de Inglaterra, fue conocido además de ser el fundador del estado de Pensilvania en Estados Unidos por un evento al que llamó el Santo Experimento. Este muchacho regordete y que se parece al señor de los cereales Quaker tuvo la suerte de que el rey de Inglaterra le debía mucha plata. Pero mucha plata a su papá. Lamentablemente, Carlos colgó un toque con el pago de su deuda y el papá de William se terminó muriendo. El caso es que como el joven Penn no aceptaba tarjeta de crédito, el rey le cedió como forma de pago una colonia entera por sus nuevas y flameantes tierras que actualmente conocemos como Pensilvania. La cosa es que además, el rey le tiró una credencial que decía que prácticamente este tipo podía hacer lo que se le cante en este lugar y tenía más poder que Goku y Superman juntos. No sé si más que Saitama igual. Tiene que salir la segunda temporada. ¿Cómo la retrasan, viejo? El joven William Penn pertenecía a una sociedad religiosa conocida como los cuaqueros. Estos, si bien no tenían templos y todas esas hueas, creían fielmente en el solo Dios puede juzgarme y no necesito ningún cura para decirme que tengo que ir a misa todos los domingos para ser buen tipo porque efectivamente ya soy un tipazo. Medio inspirado en esto, Will fundó el Santo Experimento junto a su nueva colonia Pensilvania, donde no existía gobierno ni ley que obliga a las personas a ser buenas personas, donde a lo único a lo que tenían que temer era a Dios. Solamente hay que tenerle temor a Dios. Y a mí en todo caso también un poquito porque... Y cada tanto a las fuerzas del orden que solamente salían cuando alguien realmente se había pasado de verga. Lo más interesante de este experimento fue que el pueblo se mantuvo pacifista por casi 75 años, cosa que era bastante complicada si ponemos en tela de juicio a que las guerras entre los colonos y los pueblos nativos era cosa de todos los días. Si bien el anarquismo repudia a las instituciones religiosas en general, los cuaqueros medios que de pedo eran una religión, porque la realidad era que cada uno podía creer en lo que se le cante, pero lamentablemente por aquellos días la gente no tenía mucha imaginación como para inventarle algún culto a alguna banda coreana. La patria nihilista. Puede que este punto sea un poco breve, pero es un concepto que muchas veces se disputa entre los comentarios y nunca está de más aclarar. Desde casi los inicios de estas dos doctrinas, anarquismo y nihilismo, siempre compartieron equívocamente algo de su fandom. Antes que nada dejemos esto en claro. El nihilista es aquel que no cree en nada, todo le resbala, todo le da igual, a diferencia del anarquista de carácter combativo que lucha contra la opresión y busca la libertad. El nihilismo promueve la descreencia en las instituciones, la religión y en los mismos hombres. El anarquismo también, pero sin embargo lucha en conjunto por la liberación de los oprimidos, contra la injusticia y para que nadie en esta sociedad sucumba ante la voluntad de alguien más. Mientras tanto, el nihilista mira incrédulo y piensa: si de todos modos nos vamos a morir, puedo seguir pagando los impuestos y me ahorro el trabajo de tener que salir a los tiros. Ambas doctrinas comparten el factor de la incredulidad, pero sin embargo el anarquista tiene un propósito noble, en lugar del nihilista que simplemente carece de uno. A lo largo de la historia, el anarquismo siempre estuvo en un segundo plano mientras los otros modelos simplemente miraban con recelo. Mientras que el anarquismo promueve la libertad y te invita a que hagas lo que quieras con tu vida mientras no perjudiques a los demás, es tratada por otros como algo caótico, inviable y peligroso. Pero el miedo es el verdadero comienzo del sentimiento religioso, una estructura política sin estructura y líderes, donde comienza el Estado, termina la libertad del individuo y viceversa. El anarquismo anhela aquel lugar donde reine la paz y nadie, pero nadie se interponga entre vos y tu libertad. Nos aferramos a falsas esperanzas y creencias, cuando los que nos las infundieron ni siquiera las toman en cuenta. ¿Acaso el anarquismo realmente es una utopía o tan solo es una cuestión de los poderosos, bien temerosos a dejar ir a su pequeño consentido, a quien todos conocemos como poder?